Ok, tenemos esta prensa, la cual dice que se muestra en la imagen y que soporta una fuerza de 400 newtons entre sus placas de sujeción. Determine en la sección AA, que es la que se muestra en la imagen de arriba, el esfuerzo en el punto A, el esfuerzo en el punto D y la posición del eje neutro. Ok, entonces vamos a empezar por sacar eh, la fibra neutra. Ok, entonces vamos a hacer un diagrama de, de la sección AA para que quede un poco más claro cómo fue que se obtuvo la posición de la fibra neutra. Ok, ahí ponemos las dimensiones. Tenemos 10, 4, 16 y 4. Entonces vamos a medir desde la base de esta sección. Entonces, para sacar la fibra neutra tenemos que multiplicar, bueno, hacer la suma de la multiplicación de las áreas por la posición de su centroide entre la suma de las áreas. Ok, estos serían los centroides de cada elemento. Entonces, la fibra neutra se obtiene con esta fórmula. Entonces sería el área 4 por 16 por la altura, que sería 8, más 4 por 10 por 16 más 2, que sería la altura desde la base, entre la suma de las áreas, que sería 4 por 16 más 4 por 10. Y esto resulta en 11.846 milímetros. Entonces esta sería la fibra neutra. Ok, ahora también haciendo un corte en esa sección, vamos a hacer un medio esquema, un dibujo que nos permita entender las reacciones, cómo esa área soporta una fuerza P, pero también soporta un momento. Entonces esa sería la parte de la prensa. Ok, ahí estaría aplicada una fuerza de P igual a 400 newtons, pero el sistema, como se tiene que mantener en equilibrio, en esta zona va a aparecer otra fuerza P, pero también un momento para equilibrar el sistema. Entonces tenemos que la distancia de aplicación es de 50 milímetros, pero exacto, hasta esa zona, hasta la parte de arriba de la sección AA. Pero recuerden que
el momento se saca o se aplica desde el punto donde está la fibra neutra. Entonces, eso sería el punto Q, como ahí lo denoté. Entonces, del punto Q hasta la fibra neutra hay una distancia de 8.154 milímetros. Pongámosle una variable R. Entonces R será igual a 20 menos 11.846. Vean que la distancia R es la distancia que nos falta ahí en este esquema, exactamente 8.154 milímetros. Entonces la distancia del punto de aplicación de la fuerza hasta la fibra neutra es de 58.154 milímetros. Ok, entonces el momento será igual a 400 newtons por esta distancia, lo cual resulta en 23.261 newton por milímetro. Lo voy a dejar así por facilidad en las ecuaciones, pero igual ustedes lo pueden pasar a newton por metro. Ok, ya en la sección AA vamos a tener que va a haber un esfuerzo axial de tensión por la fuerza P, pero vamos a tener un esfuerzo variable tensión-compresión provocado por el momento. En la parte superior vamos a tener tensión y en la parte inferior vamos a tener compresión. Entonces esto sí lo tienen que tener bastante claro, que en el punto de arriba, si se puede decir, va a haber la máxima tensión y la parte de abajo puede que sea la mínima tensión, porque no necesariamente tiene que ser compresión. Entonces, sacando el área de la sección transversal, ya lo habíamos hecho, sería 16 por 4 más 4 por 10. Que esto resulta en 104 milímetros cuadrados. Ok, y entonces ahora también tenemos que calcular cuánto es el segundo momento, el momento de área más bien. Entonces, para eso debemos sacar la distancia de los centroides de cada área hasta la fibra neutra. Entonces, en este caso, tenemos 3.846 para la parte de abajo y para la otra sería 4.54 más 2, una distancia de 4.154 más 2. Ok, entonces realizamos, calculamos los momentos de áreas. La verdad es que es bastante sencillo, son un par de áreas rectangulares, entonces no debería haber problema solucionando esto. Luego, esta distancia sería, ajá, la base es 10, la altura es 4 a la 3 más 10 por 4 por la distancia, que la distancia en este caso sería 2 más 4.154 milímetros al cuadrado. Entonces esto resulta en un momento de área de
3880 milímetros cuadrados. Ok, es más bien el segundo momento de área, sí. A mí se me fue, les estoy diciendo momento de área, en realidad ese no es el momento de área, el I sería el segundo momento de área. Ok, entonces, el esfuerzo en el punto A, vamos a tener una distancia, ok, de 4 más 4.154. Vean esta zona, sí, que aproximadamente en la parte de arriba vamos a tener tensión y en la parte de abajo vamos a tener compresión. Aunque después, sacando el eje neutro, vamos a ver que va a cambiar un poco, pero para tener una noción más clara, la distancia en la parte de arriba de la cara va a ser en tensión y en la parte de abajo de la cara va a ser en compresión. Entonces, sacando el esfuerzo en el punto A, vamos a tener la fuerza entre el área transversal por la famosa ecuación de MC entre I. El momento tenemos que es de 23.261 milímetros por, ¿cuál es la distancia? 4 más 154. ¿Por qué? Porque es el punto más alto entre el valor de I, que en este caso sería 3.880 milímetros a la 4. Y esto resulta en 52.73 megapascales. Ahora la distancia para el punto D va a ser igual a la distancia de la fibra neutra. Ok, igual. Aquí más bien estamos en compresión, entonces esa es la parte que resta. Y lo único que cambia sería la distancia y el signo. Ahí vamos a tener 11.846 entre I. Y eso va a resultar en menos 67.17 megapascales. Ok, entonces ya tenemos los esfuerzos en los dos puntos. Y ahora nos preguntan cuánto es la distancia del eje neutro o la posición del eje neutro. Entonces, hay que recordar que si el esfuerzo se define con esta ecuación, donde y igual nos da la posición, o sea, si y da negativo, es que está debajo de la fibra neutra. Y efectivamente, viendo rápido la ecuación, el valor de y nos va a dar un valor de menos 0.6415 milímetros. Entonces, medido desde la fibra neutra, sacamos el eje neutro, que sería una distancia por acá, que sería 0.6415 milímetros debajo de la fibra neutra. Ok, vamos con el segundo problema. Dice que el momento de 25.000 libras por pulgada es aplicada a la viga, como se muestra en la figura. Determine el ángulo entre el eje neutro y la horizontal y el máximo esfuerzo de tensión en la viga. No lo había dicho, pero esta tutorial está bastante sencilla, es más que todo como un repaso de conceptos. Ya luego se aplicarán, se les dará una aplicación ya un poco más complicada, si se puede decir. Entonces, se va a utilizar la teoría que viene en el libro como de aplicación directa de ecuaciones,
porque está bastante sencillo, entonces no hay mucho problema como en desarrollar esas ecuaciones. Entonces, aquí vamos a tener entre y un ángulo de -45 según las ecuaciones que tenemos en el libro. Igual ustedes las pueden desarrollar, pero, pero vuelvo al punto, no es nada complicado, entonces voy a saltarme ese paso. Entonces, la tangente del ángulo que se forma eh, con el eje neutro, creo que es, que pide, sería el valor del segundo momento de área en Z entre el segundo momento de área en Y por la tangente del ángulo, pero en este caso tenemos -45 grados, entonces esto resulta en -3.175, lo cual implica que este ángulo será -72,5. Ok, entonces este sería el, el eje neutro. Creo que eso es lo que nos piden el nombre. Déjenme revisar un momento. Ok, sí, el eje neutro, exactamente. Entonces, ese ángulo sería de -72,15. En realidad, por la dirección que ya se lo pongo, es positivo, ¿verdad? Pero para que lo tengan en cuenta que el ángulo en las ecuaciones se debe escribir como negativo. Entonces, la horizontal está alineada con el momento. Entonces, este ángulo será igual a 72,15 menos 45, da 27,15. Ok, ya tenemos este ángulo. Ok, y ahora nos pregunta el máximo esfuerzo de tensión en la viga. Entonces, vuelvo a utilizar las ecuaciones descritas en el libro. Bueno, primero saber que aquí vamos a tener, descomponiendo en sus respectivos componentes, valga la redundancia, vamos a tener el momento en Z y el momento en Y. Vean que el momento en Z, según los ejes, ahí es positivo y el momento en Y es negativo porque va en la dirección negativa. Entonces, el esfuerzo X en función de Y y Z, bueno, vamos a escribir primero los momentos en sus componentes. Tenemos positivo, positivo. Entonces, mz va a ser igual a más m por el coseno de 45, sabiendo que el m es de 25.000 libras por pulgada. Ahí era más bien libras por pulgada, más bien le puse grados, entonces para que tengan ese cuidado. Y aquí sería menos m por seno de 45, que sería de menos 17.667 libras por pulgada. Aquí me equivoqué, pero ya lo corrijo. Ok, entonces, el esfuerzo X está en función de Y y Z, ¿verdad? De la siguiente forma.
Esta es la ecuación que se encuentra en el libro, entonces la verdad es que si quieren vean el desarrollo, si ya se lo saben, perfecto. Más y menos 1767 por el momento en y por z entre no, sí, aquí voy a sustituir el valor de iz e y. Ahí perdón porque aumenta la velocidad, entonces tal vez no se notan esos datos, pero ya luego ustedes descargan los problemas y todo va a ser bien. Ok, entonces los puntos en A, vamos a tener el punto A sería y 0.859, bueno, serían z más bien, y la distancia serían menos 4 y 0.859, y eso resulta, sustituyendo, en 1051 psi. Para el esfuerzo en B es la misma analogía, buscar las coordenadas del punto en el sistema, y eso resulta en menos 5557 psi. Aquí lo que estoy haciendo es probando, ¿verdad? Porque la única forma es buscar los puntos críticos, que serían como esquinas. Y en Y aquí tendríamos menos 4 y en Z tendríamos menos un cuarto. Bueno, aquí sería más bien menos 4 menos 0.859, porque el menos 4 no está alineado totalmente con el eje de referencia, o sea, como con el origen. Entonces, vale, tenganse cuidado. Y esto resulta en 8444 psi. Entonces, ahí estaríamos listos. Dice máximo esfuerzo de tensión en la viga, que es lo que nos piden. Y por último, el tercer problema, que nos dice que determine la máxima distancia A para la cual el máximo esfuerzo de compresión no excede el esfuerzo permisible de 90 megapascales. Considere que P es igual a 50 kilonewtons y que son aplicados axialmente a un perfil W 150 por 24. Ahí ya puse las tablas para que lo encuentren mucho más fácil. Ok, ok, entonces volvemos a hacer un diagrama del sistema. Entonces vamos a llamarle eje Y a la vertical, eje Z a la horizontal. Ajá, este sería el eje Y. Entonces tendremos eje Y, eje Z, pero, ok, bueno, aquí vamos a llamarle eje Z. Y él tendrá un valor de 13.4 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Y que ese sería el segundo momento de área en Z. Segundo momento de área en Z, 13.4 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Y el segundo momento de área en Y sería 1.84 por 10 a la 6 milímetros a la 4. El área sería 3060 milímetros al cuadrado. Y la distancia, bueno, esta distancia ahorita más tarde
la vamos a utilizar. Entonces, si ustedes lo ven, tenemos que calcular los momentos, ¿verdad? Entonces, bueno, primero voy a dibujar las distancias. Ok, de aquí, desde el eje Z hasta el punto donde está ubicado el punto, valga la redundancia, que ahorita lo indico, será de 75 milímetros, lo cual está escrito en el problema o en la imagen. Entonces esto sería el punto A y eso sería la distancia A. Ok, entonces, si ustedes lo ven, como la fuerza está entrando en este punto, el momento en Z será negativo. Ustedes solo hacen la regla de la mano derecha y con eso sacarán las direcciones de los ejes, de los momentos, los signos. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Entonces, el momento en Z será P por 75 milímetros, lo cual va a resultar en 3750 newton por metro. Y luego, my será igual a 50.000 por A. Entonces, el esfuerzo en X será menos P entre A más MZY entre IZ menos MYZ entre IY. Vuelvo como antes. Esto es el esfuerzo descrito con las fórmulas del libro. Entonces, igual lo vuelven a repasar, pero la verdad es que está bastante sencillo. Entonces, ¿cuál es el punto crítico en las esquinas? Pero como nos dicen que es en compresión, porque hay esquinas que están también en tensión. Entonces, voy a hacer un cambio de colores para que para describir correctamente cuáles puntos están en tensión y en compresión. Para el eje Z, la parte de arriba, bueno, hagámoslo con el eje Y. La parte de la izquierda está en compresión y la parte derecha está en tensión. Y para el eje Z, arriba está en tensión y abajo está en compresión. Entonces el punto crítico es donde las dos compresiones coinciden. Entonces el esfuerzo X vamos a necesitar las coordenadas de este punto, que sería en Y 51 milímetros, no, en Z positivo 51 milímetros y en Y negativo menos 80 milímetros, que sería este dato. Entonces, aquí lo voy a apuntar, Y menos 80, Z positivo 51 milímetros. Entonces, reescribiendo esta ecuación, aquí lo único que tenemos que hacer es sustituir valores. Ok, entonces el esfuerzo X lo tenemos que sustituir por menos 90
megapascales, que fue que antes, esa es la restricción que tenemos. Ahí se me fue a escribir, pero el esfuerzo X debe ser 90 megapascal, menos 90 megapascales. Y la solución resulta en 36,9 milímetros. Listo.